Como estamos unos minutos pasados de tiempo y tratando de respetar sobre todo a los participantes de la siguiente mesa, vamos a continuar con la mesa que sigue en el cronograma. Nos salteamos, si quieren se toman un minuto para lo que tengan que hacer, pero continuamos con la mesa de aspectos éticos actuales de la pandemia por COVID-19. Quiero invitar al consejero Óscar Cruzet, que va a coordinar esta mesa. Estoy, Fernanda, a la orden para cuando decidan comenzar. Comenzamos, Óscar. Estás habilitado. Bien. Habilitados con un público cansado, pero vamos a hacer lo mejor posible y respetar el tiempo. Voy a decir algunas palabras introductorias antes de comenzar las preguntas propiamente dichas. Todos hemos aprendido que cualquier decisión médica de cierta trascendencia vital implica consecuencias éticas. Y una pandemia como la de COVID-19, que ha sometido a tensión todos los sistemas de salud del mundo, las estructuras económicas, sociales y políticas, como magníficamente se ha mostrado en estas jornadas, ha terminado configurando una auténtica crisis civilizatoria, como decía la eticista Adela Cortina, con una intensidad e inmensidad de problemas éticos de fondo. A su vez, nuestro conocimiento sobre el problema global avanza por convicciones que son provisionales y cambiantes, sujetas a las dinámicas epidemiológicas y científicas en general, las que poseen una inercia menor o un mayor dinamismo que aquella propia de los procesos discursivos típicos de la ética. Pero la pandemia exige y espera mucho del análisis ético, que siempre es una discusión colectiva sobre valores, pero que debe alinearse con los resultados de la ciencia. En otras palabras, si bien se generan diariamente múltiples problemas éticos, la resolución provisoria de los mismos se halla lejos de haberse alcanzado. Los dilemas decisionales actuales requieren analizar sus fundamentos éticos como la forma más idónea de colaborar con la toma de decisiones. Por ejemplo, ayer el profesor Brioso decía que COVID-19, como está plenamente admitido, es una enfermedad del modo de producción capitalista y de la depredación ambiental. Entonces uno podría inmediatamente hacerse una pregunta con alto contenido ético. ¿Debemos modificar de manera abrupta nuestro modo de producción a nivel mundial para hacer los cambios necesarios mientras nos exponemos a una disminución de la producción de alimentos? Lo quise simplemente dar como ejemplo, y vamos a hacer un planteos en forma dilemática, porque va a esquematiza la complejidad, pero clarifica las diversas opciones. Las decisiones en el plano asistencial directo son de índole clínica, porque la ética es filosofía práctica, no teoría filosófica despegada de la vida. Por eso es que para tener valor operativo, los que se forman en ética deben hacerlo desde la clínica, por la metodología casuística. Pero hoy, por obvias razones de tiempo, procedemos realizando preguntas genéricas, no clínicas, con una respuesta provisoria proporcionada por nosotros mismos. Todos los que me acompañan son integrantes de la actual y muy valiosa en términos de recursos humanos de la Comisión de Ética del Colegio Médico del Uruguay. Y han sido elaboradas en tanto orientación general, acorde a las respuestas con su formulación genérica. Pretendemos más bien intentar responder después las preguntas seguramente más específicas y agudas del público, porque desde hace ya tiempo la ética constituye una construcción colectiva. Dichas estas palabras introductorias que de alguna manera nos ponen en el escenario de lo que podemos proporcionar y de lo que no vamos a poder proporcionar, comenzaría con la primera pregunta. ¿Continuar la vacunación anti-COVID-19 en los grupos etarios más jóvenes o hacer el esfuerzo cooperativo internacional de vacunar en niveles adecuados al continente africano, con 1.300 millones de habitantes? Ya fue planteado el tema de África varias veces, la pregunta está formulada nuevamente de una manera esquemática, pero de alguna forma estamos tratando de apoyar resoluciones que maximicen el costo-beneficio en términos humanos. De manera que nos acompañan Delia Sánchez, Rita Rufo y Raúl Lombardi, que comparte conmigo los trabajos en esta área. De manera que les dejo la pregunta a mis apreciados compañeros.
Hola, si te parece, contesto yo. De acuerdo, El Eli. tema de la distribución de recursos es uno de los dos grandes núcleos fuertes de los temas de ética de la salud pública, ¿no? Que son básicamente los que tienen que ver con la limitación de la libertad por el Estado en aras del bienestar público y la distribución de recursos. Esto es un poco más complejo porque además es distribución de recursos a nivel internacional, con lo cual se pide una solidaridad que va más allá de la que han pactado al interior las naciones. Supuestamente estaríamos hablando de un pacto moral existente entre todos. Hasta que, mientras no hubo vacuna, el discurso era solidario. Eso es así, ¿no? El discurso de creación del COVAX y eso todo previo a la existencia de vacunas era solidario. La realidad nos mostró que en cuanto apareció la posibilidad de disponer de vacunas, los estados salieron corriendo a asegurar los que podían las vacunas para su propia población. Y es muy difícil pedirle a un gobernante que le explique a su población que pudiendo no va a hacer un esfuerzo para protegerlo de una enfermedad, por solidaridad con terceros. Si bien es cierto que en el contexto de una pandemia, mientras no esté toda la humanidad, o un porcentaje razonable, ¿verdad?, de la humanidad vacunada, la sensación de seguridad al interior de cualquier país es ficticia. Un 10%, un 3% de la población mundial está en movimiento constantemente. Esos son datos de la Organización Internacional de Migraciones. Siempre hay un 3% de la población mundial migrando, pero migrando para quedarse o no, pero migrando. Entonces es bien ficticia la sensación de seguridad. Cuando planteamos la tercera dosis, realmente es una pregunta que debería partir de un punto nuevo, ¿no? Porque sabemos, parece que sabemos, por la información que existe hasta ahora, que para tener protección contra la cepa Omicron se necesita una tercera dosis. Entonces, no estamos hablando de repetir por repetir, sino de vacunar contra lo que está vigente. Y una primera o segunda dosis no sería suficiente a ningún nivel. Entonces es una pregunta que yo veo muy difícil y que tiene además tiene un componente político de países como Estados Unidos que directamente estoquearon más de la cantidad que necesitaban, que no tiene justificación. Y está el tema del costo de las vacunas, sobre todo las basadas en ARN mensajero, y la innovación tecnológica que implicaron y la dificultad extra, por ejemplo, mayor necesidad de frío que las vacunas habituales y eso, a lo que se suma toda una discusión que hay en el mundo sobre las patentes y el derecho y la protección de la propiedad intelectual. Siendo realistas, aunque no hubiera patentes, al desarrollar tecnologías nuevas hay que desarrollar capacidad tecnológica, no científica nueva, y no en todas partes se ha desarrollado este momento. Entonces, parte de la discusión sobre la caída de patentes es útil si hablamos, bueno, cuáles son los países que hoy son capaces de producir genéricos en cantidades. Estamos hablando de Canadá, de Sudáfrica, de la India, de Brasil. Los demás igual son compradores, ¿verdad? Salvo los del primer mundo. Pero hay otros mecanismos de los que casi nadie habla, porque, por ejemplo, se pueden hacer patentes compulsivas, pero que tienen las mismas limitaciones de disponibilidad tecnológica. Pero, por ejemplo, así como existen prohibición de la usura a niveles países, perfectamente podría existir a nivel de la Organización Mundial de Comercio prohibición de la usura para los bienes
de necesidad pública, como son los productos médicos y eso. Con lo cual se podría, sin modificar casi nada, lograr una baja muy grande en el precio de medicamentos que tienen costos que no están justificados en absoluto, ni por el costo de investigación, ni por el costo de producción, ni por el costo de distribución. Lo cual haría más factible que países de escasos recursos pudieran acceder. Estamos hablando de que muchos países del mundo tienen para todo un año, para todos los servicios a su población, entre 5 y 10 dólares por persona por año, ¿verdad? Entonces, comprar la mayor parte de los servicios de salud de los que nosotros disponemos para muchos países del mundo sigue siendo imposible. Y esa es información que está en la página web de la OMS. Bueno, no sé. Y creo que ese es el tema de la injusticia de salud que deberíamos enfocarnos, ¿no? Que el de COVID sirviera para hacernos pensar en ese otro más grande, porque es la misma situación para las transmisibles y para no transmisibles si yo me hubiera tocado nacer en un país con 15 dólares por persona por año para salud. Gracias. Gracias, Delia. Y esto es lo que explica el subtítulo de esta jornada en cuanto a una oportunidad para la solidaridad internacional que ha mostrado la pandemia que del problema tenemos que salir con el ejercicio efectivo de esa solidaridad. Raúl, ¿querés seguir con la siguiente pregunta? Sí, la siguiente pregunta, gracias Oscar, va también para Delia. Delia tiene una particular dedicación y experiencia y reflexión sobre este tema, por eso va para ella. Si la situación de excepción de la pandemia justifica establecer cierta laxitud en la aplicación de los principios bioéticos de la investigación científica. Tema Gracias. Que ha sido sin duda mencionado en múltiples oportunidades y a múltiples niveles, por eso es muy importante la opinión de alguien que tiene, digamos, el conocimiento específico y la experiencia como para brindarnos su opinión. Delia, adelante. Gracias, Raúl. Sí, esto ha sido un tema muy importante en esta pandemia y desde el punto de vista de los que nos dedicamos a la bioética ha sido bastante revelador de cómo funcionan las cosas, porque uno supondría que los principios existen justamente para ayudarnos a tomar las decisiones cuando estamos apurados, ¿verdad? Y decimos, bueno, este es el momento en que los aplico. Pero en la pandemia ha resultado que mucha gente ha planteado, no, en tiempos de crisis olvidémonos de los principios y hagamos otra cosa, ¿no? Que es absolutamente disparatado, porque le hagamos otra cosa, cada uno corra para su lado y después vemos las consecuencias. Ha habido un poco de todo con respecto a la investigación. Quizás lo que a mí más me ha preocupado y he estado trabajando es la propuesta de utilizar un mecanismo de investigación que son las infecciones humanas controladas, que en inglés son los challenge studies, en los cuales el producto, en este caso una vacuna, se le da a voluntarios y después se los expone a propósito, voluntariamente, al patógeno, en vez de esperar para ver, como se ha hecho en la mayor parte de los estudios, cuál es el nivel de anticuerpos que desarrollan, o en la producción habitual de vacunas, bueno, ¿qué pasa con la población a largo plazo? Bueno, te doy la vacuna, te expongo a la enfermedad, y vemos si funcionó o no. Y eso se ha realizado en algunos centros, por ejemplo en Inglaterra. Se ha tratado de justificar que sacrificar, es cierto, es una enfermedad sobre todo al principio potencialmente mortal y para la que no había ningún tratamiento, o sea que exponerte a ella era
ponerte a un riesgo muy grande del que no tenía cómo sacarte. Pero se proponía como que, bueno, que unos pocos se sacrifiquen por el bienestar de todos, no sería tan grave. Y eso contradice al artículo 6 de la Declaración de Helsinki, por supuesto, que dice que el bienestar de los participantes en la investigación está por encima de los intereses de la ciencia y de la sociedad, pero además está por encima del reconocimiento de la dignidad intrínseca de cada ser humano, ¿verdad? Los seres humanos no tenemos valor numérico, 2 personas hay más dignidad que una y así sucesivamente, sino que es toda en cada uno de nosotros, por lo cual sacrificar personas en cualquier número en beneficio de otros, desde el punto de vista de la ética por lo menos, no se justifica. Sin embargo, se ha planteado. Y se decía, no, está bien, son voluntarios muy sanos, muy seleccionados, no van a tener mayor problema, pero lo cierto es que además en Inglaterra les pagaban 4.000 libras a cada voluntario, por lo cual la voluntariedad no era tanta, ¿no? Un estudiante tiene muchas deudas en países donde la universidad es paga, y esas 4.000 libras ayudarían mucho. Otro problema que ha habido con la investigación es que nos vamos acostumbrando a poner en el mercado productos cuya investigación no está terminada. Esto empezó hace unos años con las terapias para el HIV-Sida, ¿verdad? A instancias de los mismos grupos de pacientes que no disponían de nada y querían que productos que estaban en fase 2 de investigación pudieran comercializarse porque la opción era nada. Y esto ha pasado ahora con las autorizaciones provisorias que se han dado en base a información que no es del todo completa, y eso ha llevado a la discusión sobre obligatoriedad o no, y lo difícil que es hacer obligatorio algo cuya investigación no está terminada, ¿verdad? Entonces son todas cosas que están encadenadas. Otro problema que ha habido con la investigación es la aparición de los preprints, ¿no? La aparición de una infinidad de artículos que la gente cita como si fueran correctos y adecuados, pero que no han pasado por el proceso de revisión por pares, que es el que se da a la comunidad científica, no para asegurar que sea cierto, porque ustedes saben que la verdad científica es una verdad estadística y que es hasta que se pruebe lo contrario, pero sí asegurar por lo menos que el procedimiento para llegar a esos resultados es el adecuado por el método científico. Con la aparición de preprints y la aparición de los miles de voceros, ¿no? La gente, me recordaba cuando yo era estudiante hace muchos años, que en los ateneos clínicos el que ganaba era el que tenía el último artículo de la Review de Practician, ¿no? Entonces, si yo tenía el de esta semana, le ganaba el que tenía el de la semana anterior. Pero nosotros hace años que sabemos que no es así como se construye el conocimiento. Sin embargo, los medios toman los artículos, la gente los comenta, y hay como una pérdida de la lógica propia de la medicina basada en evidencia, que no es más que la medicina basada en el reconocimiento del método científico. Así que, como ves, todo una gama de problemas vinculados a ética de la investigación que no han surgido, pero sí se han acentuado con la pandemia. Muchas gracias, Delia, por la claridad de tu participación. Quería ahora pasar a la siguiente pregunta, que involucra a la doctora Rita Ruffo, que es conocida por todos ustedes, que es pediatra, que es además paliativista y formada rigurosamente en bioética. Y le queremos preguntar el tema de los cuidados paliativos, cuando gente proveniente de esa actividad ha dicho que en condiciones de pandemia lo más difícil ha sido asumir unas condiciones de aislamiento que suponen la antítesis de la esencia de los paliativos, porque nuestros cuidados son acompañamiento, presencia, contacto, manos entrelazadas y abrazos. Así que te vamos a preguntar, Rita, ¿cuál ha sido y cuál debería ser, en todo caso, el papel de los cuidados paliativos
en el ámbito de la pandemia COVID-19, es decir, en el ámbito de los pacientes. Adelante, Rita, por favor. Bueno, muchas gracias por invitarme y por dejarme participar de este evento que debería hacerse con frecuencia. Los cuidados paliativos, ¿cómo aportan? Esta nueva ola de pandemia nos vuelve a poner a la muerte a diario. Uno escucha, fallecieron 47 personas, 47 uruguayos. Además, los temores, la incertidumbre que se maneja, la soledad no deseada, genera mucho sufrimiento. Y si algo se entrena en los cuidados paliativos es en el abordaje del sufrimiento, sea cual sea el origen. Por eso es que creo que los cuidados paliativos pueden aportar mucho en situación de pandemia, ¿verdad? De hecho, las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud le da un apartado dentro de la resolución, dentro de la respuesta al COVID-19, tiene un apartado como respuesta de la salud, obviamente, el sistema de salud, o sea, los cuidados paliativos solos, obviamente que no, pero sí pueden colaborar muchísimo en la pandemia. De hecho, los cuidados paliativos se reconocen como un derecho dentro del derecho a la salud. Entonces, en una situación de tanta vulnerabilidad, creo que es un derecho que no podemos omitir. Y trabajar codo a codo con los compañeros. ¿Qué podemos aportar? Nos especializamos en esta digamos, especialidad, por redundancia, digamos, para tratar el sufrimiento. Entonces, estamos habituados a trabajar con situaciones de mucho estrés de las personas y de los equipos, ¿sí? Yo creo que esta nueva ola de pandemia tiene algo de diferente con las anteriores, donde los recursos materiales eran superados, y yo creo que en esta pandemia la superación está en los recursos humanos. Estamos trabajando con mucha gente certificada, enfermeras certificadas, médicos certificados, y eso hace también el derecho de la persona de ser atendida por gente capacitada. Entonces, debemos cuidar el personal, debemos cuidar a los equipos. Y una de las cosas que se ha visto es el daño emocional, por no estar capacitado, entrenado para dar malas noticias, que a veces son a diario, y a todos los niveles de atención. Creo que podemos aportar, contribuir en la comunicación, no solo de las malas noticias, sino en la comunicación en esa soledad, en ese aislamiento, donde la falta de aire que se detecta como síntoma de alarma, la mayoría de las veces es angustia. Nos encontramos con familias enteras que el día que se hace el diagnóstico están muy alteradas porque tienen al paciente que nosotros atendemos, vulnerable en el seno de su familia, y no se siente capacitado para atenderlo, y además teme por lo que le puede pasar. Y el abordaje, incluso telefónico, de estas situaciones, hace que calmen, que baje la angustia, que no generen tanta situación de consultas, porque algo diferente a la otra ola también es que consultan mucho a todo nivel. Van a la puerta, llaman a las móviles y se desesperan porque nadie contesta, porque no da abasto. Y yo creo que los cuidados paliativos tienen una modalidad de seguimiento a las 24 horas que hace que las personas tengan a alguien a quien recurrir para una duda. Hace fiebre, esto es de peligro, no es de peligro, que yo creo que cada tanto hay que volver a explicar a la comunicación hacia la población cuáles son los criterios realmente de alarma, porque ya no son los mismos síntomas que antes, los que tienen ahora en esta ola, y todo alerta, el dolor de cabeza, la rinitis, el dolor de garganta, la tos, y bueno, por suerte la mayor parte de la población está vacunada y se puede esperar una buena evolución, y todo esto hay que manejarlo con la familia, y entonces nosotros creemos que podemos fortalecer esta medicina centrada en la persona
aún en pandemia, que podemos preservar la dignidad de la persona en la enfermedad y en el aislamiento, porque no tratamos solo al paciente, sino a todo su contexto, todo su contorno, y muchas veces caen juntos, junto al paciente, todos COVID positivo, y esto hace un contexto muy tenso, muy estresante. Entonces es una población muy vulnerable. Entonces creemos que el respeto a la autonomía, el conocer previamente sus valores y sus creencias puede ayudar mucho a una rápida decisión en criterios de ingreso, criterios de egreso, decidir cuándo se está tratando de golpe de una situación previa conocida que está entrando en final de vida, o por el COVID o por su condición previa, o un paciente nuevo, crítico, que por esta situación de la nueva enfermedad está entrando en una situación de final de vida. ¿Cuándo colocar desde el punto de vista ético una sedación paliativa a estos pacientes? Digo, todo eso porque el razonamiento se basa en un razonamiento ético desde el vamos. La proporcionalidad del tratamiento, no hacer daño, la mayor beneficencia al paciente en todo momento, no solo al final de la vida, ¿verdad? En todo momento tenemos que hacer aquello que le hace bien. Entonces no es nada distinto lo que tenemos que hacer al final de la vida, ¿sí? Pero bueno, hay un equipo que puede aportar mucho en ese sentido, que ha entrado con la debida protección a los diferentes lugares para apoyar, pero ha sido tal vez la igualdad de acceso no ha sido equitativo. El paciente en paliativo no puede ser un estigma, porque hay pacientes que están haciendo tratamientos curativos aún con el acompañamiento paliativo, entonces uno tiene que evaluar individuo por individuo, situación por situación, y tenemos que valorar, el acompañar esa situación individualmente, no por decir está en paliativo, no merece ingresar a un CTI o no a priori, sino realmente hacer una valoración ética del asunto. Por ejemplo, en Chile se vio mucho que los comités de éticas entraban en la urgencia, en los CTI, a ayudar a los colegas a tomar decisiones. Por supuesto que se necesita el apoyo de salud mental, todo el apoyo necesario, y el equipo de paliativos es un interdisciplinario que puede aportar mucho a estas situaciones, porque está, está a diario viviendo con la muerte cerca y con las enfermedades que están cercanas a la muerte y con las familias que saben de que la muerte se le avecina. Entonces, creo que tenemos que actuar con responsabilidad, creo que tenemos que ayudarnos. Los recursos humanos son los que más temo que nos fallen en este momento, porque a diario vemos todos los cambios que hay que hacer para poder mantener relación enfermero-paciente. Por ejemplo, se bloquean camas porque no hay personal. Entonces, creo que es un momento donde tenemos que proteger al equipo también, acompañar a la familia, ayudarlos a tomar buenas decisiones en conjunto con el equipo, y también bajar el estrés del equipo cuando toma estas decisiones. Yo creo que ahí los cuidados paliativos tienen que estar por la experiencia que tienen, ¿verdad? Y ojalá que se pueda ser equitativo. Y no en vano, en estos últimos tiempos se ha hablado mucho de los cuidados paliativos, que capaz que había personas que nunca lo habían escuchado, no sabían lo que era, y se ha hablado mucho, y yo creo que tienen mucho que dar, mucho que brindar. No sé si con eso contesto la pregunta. Perfectamente, Rita, porque has mostrado desde una visión holística, abarcadora, centrada en la persona y en su familia, y por lo tanto, cómo acompañar con dignidad ese morir solo tan característico y que tanto nos dolió a todos en el mundo del paciente por efecto de esta enfermedad. Creo que ha sido muy importante el reivindicar ese papel y la creciente inserción que tiene que tener cuidados paliativos en esta pandemia, que ojalá termine pronto, pero que tenemos que prepararnos para mejorarla en lo posible a escala humana y desde ese factor de dignidad. La siguiente pregunta la voy a hacer yo porque le corresponde a Raúl. Raúl Lombardi no necesita presentación,
pero hemos trabajado de manera conjunta junto con las compañeras en la elaboración de esto. Y le quería preguntar a Raúl este tema. El dilema de la selección de pacientes en el ingreso a CTI, más allá de que ahora el énfasis está, como fue estupendamente mostrado en esta reunión, en el impacto en el primer nivel de asistencia. Establecer criterios de selección de pacientes para el ingreso a UCI o aplicar el criterio de que el que primero llegue será atendido o atendido en primer término. Y una pregunta complementaria, si la pandemia puede justificar el cambio de una atención centrada en la persona a una guiada por las prioridades de salud pública en el momento en que se percibe claramente la afectación de terceros. Adelante, Raúl. Gracias, Oscar. Antes de intentar responder a las preguntas, yo quiero agradecer y felicitar al Colegio Médico por esta iniciativa. Realmente en el contenido de estas jornadas y en los participantes, realmente un aporte muy importante en este momento y un desafío realmente organizar esto a fines de enero con total éxito, porque ha despertado la atención de mucha gente, como se vio en la jornada de ayer y también en esta. Y el tema de la pregunta, perdón, de Oscar, va a una de las situaciones seguramente más desafiantes que pueden enfrentar particularmente los profesionales médicos, que es la selección, ¿verdad?, de pacientes. Y en primer lugar, una aclaración. Distinguir lo que es no indicación de selección, ¿verdad? Es decir, los criterios de ingreso o egreso, particularmente a cuidados intensivos, puede valer también para diálisis crónica, trasplante, etcétera, no se modifican. El tema es que en función de un desequilibrio entre la disponibilidad de recursos y la necesidad de los mismos, se plantea entonces la necesidad de seleccionar eventualmente pacientes en base a criterios que vamos a ver cuáles pueden ser. El otro concepto fundamental, y ya fue mencionado, es que si eventualmente se está en la situación de aplicar criterios de selección, esto no implica el abandono de los pacientes. Aquel paciente que no queda incluido en la selección, el equipo tratante tiene la obligación ética de mantener el cuidado y el tratamiento de ese paciente. En otro nivel, con otras características, como mencionaba recién Rita, en cuanto a lo que hacen los cuidados paliativos, pero no nunca el abandono del paciente. Entonces, decimos que hay que, o puede darse la situación de seleccionar pacientes, ¿verdad? Y eso requiere el establecer criterios de selección, que están basados básicamente en dos principios éticos. Uno, en lo que es la justicia distributiva, ¿verdad? Es decir, la distribución o el destino de recursos de manera equitativa. Y el otro principio básico que está en la eventual selección de pacientes es la adecuación y proporcionalidad del tratamiento en función de las condiciones del paciente. Entonces, tenemos que seleccionar pacientes. Y pensando en esto, en otras oportunidades, yo creo que sí, por lo menos los médicos clínicos, seguramente en alguna oportunidad hemos hecho de manera más o menos consciente una selección de pacientes, ¿verdad? ¿Cuál es el problema en esta situación? Es la masividad de la situación. Porque una cosa es saber que existe un medicamento que no está disponible en el país, pongamos el ejemplo de los medicamentos de alto precio, y que sabiendo eso, porque no logramos acceder a ese recurso, ese paciente no lo va a tener. Ahí de alguna manera se está haciendo una selección, ¿verdad?, del paciente, no por una decisión primariamente del médico tratante. Pero acá el problema es que ante la masividad de la situación de esta pandemia, plantea de manera obligatoria que las instituciones prestadoras de
atención médica tienen que tener establecidos a priori criterios de selección para la eventualidad de que esto ocurra. Entonces, yendo a las guías que tienen que existir en todos los hospitales, ¿verdad? Tienen que ser, como decía, preestablecidas, no en función de que ahora empiezo a recibir pacientes y a ver cómo los selecciono. Tienen que ser elaboradas de manera colectiva. Nunca puede ser el criterio del responsable de un servicio, de un hospital, el que establezca cuáles son los criterios. Tienen que ser, además de conocimiento público, esos criterios tienen que estar disponibles y tienen que ser informados a los pacientes y a la familia, ¿verdad? Entonces, a nivel global, ¿verdad? Porque este tema obviamente está presente en el caso de la pandemia COVID. Desde el primer momento han habido situaciones muy extremas, muy angustiantes, y fundamentalmente lo que ocurre, ciertos tratamientos, sin llegar al extremo de esta pandemia, sí se justifican en una persona extremadamente añosa o no, en fin, el tema de la edad es un elemento que está presente en la eventual selección. Y aquí quiero simplemente detenerme en un punto conceptual elemental. ¿Qué significa considerar la edad? Significa darle el derecho o darle la posibilidad a la persona que transcurra por las distintas etapas de la vida. Y descalificar por discriminatorio e injusto el criterio del valor social, lo pongo entre comillas, de la edad, que en algunos ámbitos y en algunos momentos, yo recuerdo que cuando se discutía el inicio de la diálisis crónica, que era muy limitado la posibilidad, el valor social, bueno, esta persona, el que es más joven, tiene más posibilidades de aportarle a la sociedad, etcétera, etcétera, es un concepto éticamente que debe ser absolutamente no considerado. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿quién dice cuál es el valor social? Primera cosa, ¿cómo se define ese valor social, entre comillas, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo establece una discriminación. Los que tienen mayor y menor valor social, entonces van a verse beneficiados o perjudicados. Está discriminando en base a un criterio que es absolutamente cuestionable, que puede llegar a ser muy caprichoso, ¿verdad? Y por lo tanto absolutamente injusto. Entonces la edad en el sentido del derecho de poder transcurrir por todas las etapas de la vida, ¿verdad? Que es tan importante para el ser humano haber pasado por la juventud como haber pasado por la vejez como derecho, digamos, derecho básico en lo que hace a su vida. Y los otros elementos que entran o que pueden entrar en una guía de selección de pacientes es el pronóstico que tiene la enfermedad, globalmente la enfermedad de fondo y la situación del paciente, y el estado funcional, es decir, sería el tercer criterio, el estado fisiopatológico de ese paciente en cuanto a lo que significa, por ejemplo, el mayor o menor número de disfunciones orgánicas. Y finalmente, el cuarto elemento que se menciona es el de las comorbilidades, pero particularmente las comorbilidades que pueden estar afectando la expectativa de vida de ese paciente. Para poner un ejemplo, no es suficiente decir el paciente tiene EPOC, porque puede ser un paciente que está en las etapas iniciales de una enfermedad pulmonar-obstructiva crónica o un paciente que está en necesidad de oxigenoterapia permanente, ¿verdad? En ese sentido, fundamentalmente, el peso de las comorbilidades. Y ya lo mencionaba previamente, entonces, reconocer el derecho de las personas que son eventualmente no incluidas en el beneficio a recibir determinado tipo de tratamiento, que sí tienen el derecho y la obligación ética de ese equipo asistencial de mantener la asistencia apropiada a la situación de ese paciente,
que puede significar, en la medida que sea posible, el trasladar el paciente a un área de internación convencional, facilitar en la medida de lo posible el contacto con su familia, etcétera, etcétera. El otro concepto fundamental en este tema es que estos criterios son dinámicos, no es una puerta que se abre o se cierra. Es decir, se abrió, el paciente ingresó y ahí queda y vamos a ver qué pasa con él hasta el final de su evolución. Que esto requiere una evaluación diaria de las posibilidades evolutivas y de este paciente, porque de repente él puede cambiar después de 72 horas de evolución y vemos que va hacia un camino de irreversibilidad y tengo un paciente con chances altas de reversibilidad esperando una cama de cuidado intensivo. Eso me plantea entonces a mí, digamos, el desafío y el dilema de tomar una decisión. Brevemente, pues hay un tema de tiempo. El otro punto a mencionar es que, si bien es cierto que deben establecerse guías para una eventual selección, es también acompañado a esto, cuando hay una situación que desafía la capacidad del sistema sanitario de brindar la asistencia apropiada, de desarrollar estrategias para mejorar la disponibilidad. Y bueno, eso se ha hecho a nivel mundial, se ha hecho acá. Por ejemplo, las áreas de recuperación posanestésica, utilizarlas como áreas de cuidado intensivo. Por ejemplo, los planes de diálisis crónica, reducirlos en alguna hora y en horas semanales, de manera de aumentar la disponibilidad de equipos de diálisis para pacientes agudos y otras estrategias similares. Terminar con dos conceptos importantes. La necesidad de coordinar, en el caso de las unidades de cuidado intensivo, de coordinar todas las unidades de cuidado intensivo de tal manera de optimizar entonces la disponibilidad en el país. Y lo último, la absoluta necesidad de participación en todo este proceso de los comités de ética asistenciales como un apoyo fundamental para la toma de decisiones, así como la necesidad de un apoyo desde el punto de vista psicológico y emocional al equipo de salud, porque realmente todo este tema de la toma de decisiones, de la eventual selección de pacientes y inclusión de pacientes, genera sin duda problemas muy importantes desde el punto de vista de sobrecarga psicológica y emocional. Gracias, Raúl, por abordar un tema de gran complejidad, alejarlo de los esquematismos y mostrar los criterios fundamentales que en la práctica están obrando para la toma de decisiones. Yo, en atención a que acá es muy importante la visión de nuestro público y hay limitaciones de tiempo muy claras, por más que tenemos otras historias y otros planteos, y esto sería objeto probablemente de un tratamiento especial por la Comisión de Ética del Colegio Médico, daría paso a las palabras o a las preguntas del público. Y en ese sentido, a Rita le dice Elizabeth Cabrera, es lo que tengo en el chat, importantísimo lo que aborda Rita. Cuidados paliativos aquí en el interior no existe, la gente acude a los móviles, quien lo tiene, y quien no lo tiene es triste. Rita. Bueno, es un poco lo que hablaba de la equidad de acceso, porque normalmente por algo estamos luchando para que salga una ley que nos parece que nos va a reforzar este punto equitativo, pero en pandemia, esto donde se ha resentido más el material humano, el recurso humano, perdón, donde trabajamos con muchos certificados, con compañeros que están en contacto cuarentenados, esto dificulta mucho más y hace más desigual la situación. Yo creo que hoy por hoy en todos los departamentos hay representación y capaz que lo que se puede hacer es trabajar como en red, dialogar con los compañeros referentes de la zona, o comunicarse con la Sociedad de Cuidados Paliativos, que le podemos acercar a algún referente para alguna situación puntual, ¿verdad? Es una gran verdad lo que dice. Muy bien. En atención al tiempo, si no hay ninguna pregunta más, daríamos paso a Fernanda para la etapa siguiente. Le damos las gracias a todos
por su atención y sus preguntas, y te damos paso a ti, Fernando. Muchísimas gracias, Óscar. Súper interesante las diferentes visiones y las preguntas que fueron contestando, y lo relevante que es que también manejemos estos aspectos en la práctica clínica habitual. Quiero invitar a Alejandro Cuesta para coordinar la última mesa.